Hoy van a ver ustedes algo que no se había visto desde la época de los grandes faraones. Van a ver, y seguramente van a recordar, porque no es un hecho tan lejano, cómo las naciones modernas, entre ellas España, se unieron ante un llamado de la UNESCO para salvar los grandes monumentos del país de Nubia, país amenazado y, de hecho, barrido por la construcción del lago Nasser. Esta magna empresa de la que en nuestro programa habla el entonces ministro de Cultura, André Malraux, refiriéndose a ella como un gran acto de solidaridad en favor del arte y en favor de la historia, esta magna empresa tuvo como principal promotora, casi su espíritu, casi su alma, a la famosa egiptóloga Christiane de Roches-Novelcourt, que, por cierto, reunía estas experiencias en un libro apasionante, La Grande Nubiade. De la mano de Christiane de Roches-Novelcourt recordamos algunos templos que no están ya en su emplazamiento. Por ejemplo, que ustedes ven aquí, se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, y de hecho es una maqueta que hizo un joven estudiante del Instituto Egipcio de Barcelona y se conserva en el Museo Egipcio de la Fundación Joan Clos. Templos como este fueron donados a algunos países, por ejemplo a España se le dio el templo de Debdot, que se conserva en Madrid. Otros quedaron en emplazamientos ajenos a los que habían conocido hasta aquel momento. Entonces, particularmente famoso el caso de la isla de Philae y, desde luego, por su espectacularidad, el traslado del templo de Abu Simbel, de los templos de Abu Simbel, puesto que es el de Ramsés y el pequeño de Nefertari. Para los viajeros que llegan a Abu Simbel, es decir, casi todos desde la época de Champollion, y si no antes, para los viajeros que llegan a Abu Simbel, hay un detalle que es tan conmovedor como pensar en el trabajo que costaría hacer gigantescos hipogeos en la época de los faraones. Y es la gigantesca concavidad que contiene en la actualidad en la roca donde se asientan los hipogeos. Es aquí donde nos encontramos con la ciencia del pasado y la ciencia del presente unidas en una voluntad común. Por esta razón, y también por las pistas que contiene de lo que había sido la Nubia hoy desaparecida, este capítulo tiene una especial ternura. Los arrecifes que bordean las orillas del lago Nasser recuerdan a los viajeros que aquí mismo, en otro tiempo, existía un país. A ambos lados de la frontera egipto-sudanesa, de Asuán a Dongola, subsistía hasta la construcción del gran embalse en 1964 un valle fértil, un oasis de verdor que se halla para siempre engullido bajo las aguas. Si fue posible desplazar a tiempo los principales monumentos de Nubia condenados a desaparecer, en revancha toda la región situada entre la primera y la segunda catarata del Nilo fue borrada del mapa en nombre del progreso económico. Aquí se escalonaban antaño, a lo largo de las orillas del Nilo, los poblados nubios de suntuosos colores. En todas estas casas vivían hombres y mujeres orgullosos de haber mantenido sus ancestrales costumbres frente al mundo moderno. Apenas había cambiado nada en Nubia desde el alba de los tiempos. Los hombres vivían al ritmo de las temporadas, compartían sus productos de la pesca y de la cultura, ignoraban las transacciones comerciales, lo que todavía reforzaba más las relaciones afectivas entre los miembros de la comunidad. Cuando al final de los años 50 fue sabida la decisión del presidente Nasser de construir la presa de Asuán, la UNESCO, en cooperación con el Ministerio Egipcio de Cultura, reunió un comité de expertos internacionales encargados de evaluar las consecuencias de la construcción del embalse sobre los parajes arqueológicos de Nubia. Por su valentía y su tenacidad, el egiptólogo Christiane de Roches-Novelcourt desempeñó un papel esencial en la aventura, llevando consigo a los expertos de sitio en sitio, por todas partes donde hubiese un monumento en peligro.
A la vuelta de su misión, los expertos remitieron sus conclusiones, que parecían irrefutables. El director general de la UNESCO lanzó el aviso que pondría la maquinaria en marcha. Entonces, ministro de Cultura André Malraux le respondió en nombre de Francia. Ya que a mí me corresponde, señor director general, el honor de responder el primero a la llamada que usted viene de dirigir al mundo, resuelvo en primer lugar decirle hasta qué punto yo pienso como usted. Hoy, 8 de marzo de 1960, por primera vez todas las naciones, en el tiempo mismo en que muchas de ellas mantienen una guerra secreta o proclamada, están llamadas a salvar el conjunto de las obras de una civilización que no pertenece a ninguna de ellas. Su llamada no pertenece a la historia del juicio, porque quiera salvar los templos de Nubia, sino porque con ella la primera civilización mundial reivindica públicamente el arte mundial como su indivisible herencia. A la hora de la partida, incluso los hombres más valientes no podían contenerse las lágrimas. Cerca de 100.000 personas fueron desplazadas. Todo fue vaciado, abandonado, poblado tras poblado, casa tras casa. Los nubios fueron realojados en ciudades dormitorio al norte de Asuán, en pleno desierto, lejos de todo lo que representaba su vida. Se convirtieron en un pueblo desarraigado y cuando se reencuentran hablan del pasado, evocando los recuerdos de la tierra bendita. Ya eran poblados que consideramos como paraísos que hemos perdido. No conocíamos, por ejemplo, el dinero para las compras y todo esto. Entonces había trueques. Todo lo que necesitábamos lo tomábamos el uno del otro. El que tenía daba al que no tenía. Luego la vida era muy sencilla. Además, no teníamos todas estas complicaciones de vida. Era una vida como un paraíso para él. Y nos consideramos como gentes que están muertas y que han ido al infierno. Es el Dios que les castiga y que les da esta vida. Verdaderamente el infierno. Decidido en plena Guerra Fría por Nasser y Khrushchev, el embalse debía aumentar la producción agrícola y permitir la electrificación del país. Эхо мирного взрыва услышала вся Африка, вся планета. Асуан венчает Нил короной и растет великим дням под стать. Что вы, пирамиды фараона, вам его и взглядом не достать. 12 часов 30 минут 16 мая 64 года. Звездный час Асуана. Рождение 8-го чуда света.
Harán falta 20 años, de 1960 a 1980, para llevar a buen puerto el salvamento arqueológico más importante de la historia. 22 monumentos, templos y santuarios fueron reedificados al abrigo de las aguas. La mayor parte fueron reconstruidos sobre las orillas del lago Nasser. Una de las operaciones más prestigiosas concierne a Philae, la isla santa, la perla salvada de las aguas. Todos los viajeros del siglo XIX se enamoraron de Philae. Lugar de delicias, de investigaciones y de observaciones, escribió Vivant Denon. El salvamento de Philae, decidido en 1970, concluyó de una manera extrañamente simbólica la larga historia de la isla, desde siempre unida a la idea de resurrección. Conjunto único por su ubicación y la armonía de su arquitectura, donde se mezclan los estilos faraónico y greco-romano, la isla permaneció hasta el VI siglo después de Jesucristo como el centro de culto a Isis, la fiel esposa de Osiris, que logró con el soplo de sus alas devolver la vida al dios muerto. Bastión de resistencia de los sacerdotes paganos frente al cristianismo triunfante, Philae conserva los rastros de los últimos jeroglíficos grabados por un escriba egipcio. La gloria de Isis cruzó las fronteras de Egipto. Tuvo sus templos por todas partes, sus sacerdotes, sus fiestas y sus misterios, pero el nombre de Isis quedará asociado a Philae para siempre. La amenaza pesó sobre Philae desde principios de siglo, a partir de la construcción del primer embalse de Asuán en 1902. Cuando el nivel de las aguas estaba al máximo, solo emergía la cima de las puertas del pilar del gran templo de Isis. Al cabo de los años, la degradación sufrida por la piedra no hacía sino empeorar. Hasta 1970 se circulaba en barca entre las columnas del quiosco de Trajano, cuya decoración interior se borraba poco a poco. La obra duró cerca de 8 años. Se construyó alrededor de la isla un inmenso dique provisional que consistía en 2 filas de placas de acero a fin de permitir la evacuación de las aguas y el secado de la parte inferior de los templos. Divididas en unos 40.000 bloques, las paredes del templo fueron en primer lugar lavadas y medidas por fotogrametría. Seguido, todas las piezas del puzzle pudieron ser encajadas al milímetro. La reconstrucción de los templos de Philae planteaba por último el difícil problema de la ubicación de un monumento en el paisaje con el que tenía que conjugarse. Por esto hizo falta aplanar la isla vecina de Awilca y preparar el terreno antes de volver a emplazar todos los edificios sobre sus nuevas bases, siguiendo su orden de numeración. Cerca de 30 años después, las empalizadas que terminan de roñarse a lo largo de Philae testimonian aún esta prodigiosa aventura, una de las proezas de la campaña de Nubia. A la sombra de la gran presa, un primer conjunto de monumentos reagrupa los templos de Kalabshah, de Bet el Wali y el quiosco de Kartasí. Sobre las orillas del lago que los antiguos habitantes prefieren llamar Mar de Nubia, algunos bloques prehistóricos esperan ser transportados al nuevo museo. Se ven elefantes y gacelas, toda clase de animales salvajes que señalan a los viajeros que estamos en las puertas de África. El pequeño quiosco de Kartasí se alza aquí como una atalaya. Se encontraba a 30 kilómetros al sur y fue remontado como el templo de Kalabshah. El salvamento de Kalabshah necesitó el desplazamiento de 1.600 bloques de grés, pesando a veces hasta 20 toneladas, que hizo falta cargar sobre barcos y transportar a 50 kilómetros de distancia. Con 120 metros de largo y 70 de ancho, este templo es tan grande como una catedral gótica.
Construido en la época romana sobre un edificio faraónico, Kalabsha guarda el recuerdo del rey Amenofis II, realizando las ofrendas al dios de Talmis. Lugar de peregrinaje consagrado a Isis, este monumento era, tras Philae y Abu Simbel, el santuario más grande de Nubia. Una de las paredes lleva las huellas de la escritura meroítica, el idioma de la antigua Nubia, que aún nos es desconocido. Tal vez un día podamos descifrarlo y por fin sabremos lo que los nubios pensaban de los egipcios. Fikri Kashif, nuestro guía nubio, y su primo Abdelrahman no han olvidado nada del pasado y de las terribles condiciones del exilio. Es decir, había una propaganda, que íbamos a encontrar el paraíso en los nuevos poblados y todo esto. Y aquí todo el mundo se lo creía. Y no era posible llevar en un solo barco todo un poblado en el que había miles de personas. Entonces ellos cogían grupos de cada parte del poblado y marchaban juntos. Y cada vez que había un grupo que partía, había otros que venían a participar del viaje. O bien para el adiós, o bien para el hasta luego. Y traían su tam-tam, su tamborín para cantar y desear un buen viaje a todo el mundo. Es lo que acabamos de cantar aquí. Si la generación de los antepasados ha sido sacrificada, muchos jóvenes nubios de hoy en día sueñan con un nuevo país que reconstruirían sobre las orillas del lago. Más al sur, otro grupo de santuarios reunió Dacá, Maracá y Wadi el Sebua. Hay que imaginar que el Nilo fluía en otro tiempo a 6 kilómetros de estas orillas. Esto era el pleno desierto. Dedicada a Tot, el dios lunar con forma de ibis, el templo de Dacá fue comenzado por Ptolomeo en el tercer siglo antes de Jesucristo y después dejado inacabado por el emperador Augusto. Dacá estaba antaño a 40 kilómetros más al norte. En este santuario de Nubia se veneraba un panteón de divinidades específicas, entre las que se hallaba la diosa Anukis, guardiana con el dios Khnum de la primera catarata y de las fuentes del Nilo. Abandonada en el lago recuerda el tiempo no tan lejano del salvamento arqueológico y los trabajos que precedieron a la inundación. Hoy en día, tan solo vienen los pájaros a hacer sus nidos. A unos cientos de metros aparece Wadi el Sebua, un templo de Ramsés II, menos célebre que Abu Simbel, pero casi tan fascinante que debe su nombre a la avenida de esfinges que le precede. Sebua significa león en nubio. El templo fue desplazado a 4 kilómetros y para reconstituirlo idénticamente hizo falta tallar la roca respetando la orientación original. Una enorme estatua de Ramsés, llevando en la mano el emblema del dios Ra, está tirada en el suelo a unas decenas de metros de la entrada del templo.
No debería tardar en ser alzada por el servicio de antigüedades. Hay que apresurarse viendo el gran cuerpo del rey abatido sobre el suelo. Todavía más al sur, siempre sobre la orilla izquierda, el templo de Der, dedicado por Ramsés II al dios Re, la tumba de Penut y el templo de Amadá, que hoy en día estaría hundido sin la intervención de Christian de Roche-Noblecourt. Algunos templos eran difíciles, pero el salvamento del templo Amadá era casi irrealizable. No era un templo muy grande, era una especie de pequeña capilla santa de la época, en el interior de la cual se encontraban relieves en miniatura muy bien pintados. Las pinturas se conservaban a pesar de estar construido por un seísmo. Si se demolía el templo piedra por piedra, se destruían las pinturas, porque en el interior los relieves estaban recubiertos de yeso y de colores, y este yeso hubiese quedado completamente pulverizado. Las últimas discusiones relativas al templo de Amadá fueron negativas. Ellos declararon que abandonaban el templo a las aguas que iban a subir. Yo estaba histérica. Me levanté y dije: Francia lo salva. Yo mandé hacer los planos a dos arquitectos notables, los Trouvelot. Él y su mujer eran personas extraordinarias. Ellos planearon totalmente el salvamento forzado del templo de Amadá y la colocación sobre raíles y su transporte por pistones en el desierto, 4 kilómetros y 65 metros más arriba. Y era irrealizable en un solo bloque. Como yo no encontraba a nadie que nos ayudara, obtuve una audiencia con el general de Gaulle y le expliqué la situación. Entonces él me escuchó con mucha paciencia. Del resto ya había sido puesto al corriente, por supuesto. Y al final estuve obligada a decirle que me había comprometido, que yo había dicho que Francia salvaría el templo. En ese momento vi su rostro que se volvió frío y él me dijo: «Pero, ¿cómo ha osado usted decir, señora, que Francia salvaría el templo de Amadá sin haber sido habilitada por mi gobierno?» Entonces vi la tierra abrirse a mis pies y me dije de perdidos al río. Es absolutamente necesario que encuentre una réplica. Entonces fui odiosa, realmente terrible. Sí, le dije: ¿cómo osó usted, general, enviar una llamada de radio no habiendo sido habilitado por PT? Él se echó a reír y me dijo: usted gana. Es el fin del viaje. La llegada ante los grandes templos rupestres de Abu Simbel, de los que Champollion escribió que asustan a la imaginación. El más humilde de los obreros salvará la efigie de Isis. Y Ramsés te dirá lo que desde siempre sabes, lo que escucharás no obstante por primera vez. No es más que un acto en el que no prevalecen ni la indiferencia de las constelaciones, ni el murmullo eterno de los lloros. Es el acto por el que el hombre arranca algo a la muerte. Para socorrer a los monumentos fueron examinadas todas las soluciones técnicas. Sabemos que definitivamente las partes esculpidas o decoradas fueron separadas y remontadas a su nuevo lugar 60 metros más alto. Este titánico trabajo comportaba el corte de 1042 bloques y el desplazamiento de unas 300.000 toneladas de roca. A la precisión quirúrgica que precisaba el desmantelamiento de estas estatuas de gres friable, hizo falta juntar la potencia necesaria para transportar bloques con más de 30 toneladas de peso.
3000 años después, el sueño de inmortalidad de Ramsés II, que quería convertirse en el igual de Dios, se verifica cada día. La proeza llevada a cabo por los hombres del siglo XX parece responder a la inscripción grabada sobre el pequeño templo de Nefertari. Jamás antes fue hecha cosa parecida. Nuba Malem